La historia de las carreras parejeras en México. Las carreras de caballos son de origen árabe. Ellos fueron los primeros en registrar competencias entre 2 o más caballos. Posteriormente, su cultura pasó a los españoles, y ellos las trajeron a México, en donde se fueron adaptando y se hicieron parte de nuestras tradiciones. Las primeras carreras en México surgieron a raíz de la independencia, que fue cuando las haciendas se encontraban en su mejor época. En aquellos tiempos no existía hacienda o pueblo que no contara con un pedazo de llano de tierra blanda y sin piedras de aproximadamente 400 a 500 varas, que se pudiera improvisar como un carril para correr. Una vara equivale a 85 centímetros aproximadamente, aunque existen variantes que dicen que son 84 o incluso 81 centímetros, ya que no es una medida exacta. En aquellas épocas había carreras todo el año, principalmente en las fechas patronales de las haciendas, pero la temporada más fuerte era de noviembre a mayo, ya que llovía poco y no había mucho trabajo en las parcelas. Es por eso que no es simple coincidencia que la mayoría de las canciones de carreras de caballos más antiguas y famosas sean en la misma temporada. Por ejemplo, el Potro Lobo Gateado corrió un 2 de febrero, el Corrido de los Pérez es de un 20 de abril, el Moro de Cumpas es del 17 de marzo y el Rocillo de los Pobres del 19 de marzo. Algunos de los carriles se inundaban de gente de todos lados. En los caminos se veían grandes cabalgatas de varios días para llegar a las carreras de los caballos más famosos. Era una actividad de todo el día. Primero, se jugaban las carreras principales pactadas con anticipación, y después se realizaban las de tumbacilla, que eran carreras arregladas en el mismo momento entre los caballos donde venían montadas las personas desde sus ranchos. Cuando se realizaban las carreras principales, la gente se repartía entre los árboles cercanos a convivir, comer y tomar. Se pasaban el rato entre pláticas, mezcales y carne asada con frijoles. También se acercaban los músicos a animar la convivencia. Cuando se terminaba de comer, las personas empezaban a pasearse por donde había caballos amarrados de otros ranchos y haciendas, y conforme pasaban, comenzaban a retar a caballos completamente desconocidos. Se decía que así era como se sabía quiénes eran los buenos conocedores. Una vez arreglada, se hacía la carrera, y toda la gente iba al carril a arriesgar sus centavos. Los caballos se paseaban una vez para reconocer el terreno y para que la gente apostara al que más le gustara. Se podía apostar hasta que se escuchara el famoso "se vinieron". Pasaba esa carrera y enseguida otra y otra hasta que la luz del sol se terminaba. En aquella época no existían los cajones ni las puertas. La salida de la carrera era a convenidos, lo que quiere decir que 30 varas antes de la raya de salida, los caballos comenzaban a trotar parejos, y si al llegar a la raya se sentían conformes o con ventaja, bajaban la vara. Si los 2 jinetes lo hacían, salían corriendo. Si no, se regresaban otra vez y así hasta que los 2 se ponían de acuerdo. Cuando ambos jinetes tenían mucho colmillo, eran verdaderas peleas a la salida. Incluso tardaban horas en ponerse de acuerdo. También había 1 o 2 vedores, que era como se le conocía a los jueces. Estos estaban en el cabresto, que era la línea de meta. Se le llamaba así porque se marcaba con uno de los cabrestos de los caballos de la carrera, y a veces también ponían otro vedor a la salida, para que no hubiera discusiones de que si bajaron la vara o no. En aquellos tiempos no valían las manos en la raya. Se juzgaba a los picos porque eran a pura vista y no se podían ver las manos. También existía una regla donde si el vedor decía que la carrera era muy cerrada, se decretaba empate para evitar peleas. La única manera de ganar era mínimo con faja, que se refiere a que el hocico del caballo perdedor
debe estar detrás del cincho de la montura, en este caso faja, del caballo ganador. Cuando dos caballos muy disparejos se emparejaban por orgullo de sus dueños, era común que se corriera con ventaja para emparejar las habilidades de los caballos. La más conocida era la de dar blanco, que significa que para ganar la carrera se debe hacer con un mínimo de un cuerpo de ventaja, o sea que el hocico del caballo perdedor debe ir atrás del cuerpo del caballo ganador. En este caso la cola no cuenta como cuerpo de caballo. Otra ventaja que se otorgaba comúnmente era la cara volteada. Aquí, la salida era con los caballos parados en una raya, y el caballo que daba la ventaja debía quedar con la cara volteada hacia el lado de afuera, y a la señal de salida, que lo más común era un sombrerazo, tenía que dar la vuelta completa y después salir a la carrera. En cuanto a ventajas de dinero, se le conocía como mocho, quebrado o tronchado, que eran las apuestas de 2-1 o de 3-1. También se apostaban cargas de maíz, cabezas de ganado e incluso terrenos. Era muy común que se jugaran los cueros, lo que significaba que el caballo perdedor pasaba a manos del dueño del caballo ganador, y no se podía pagar ni con otro caballo ni con dinero. Otra palabra mencionada entre los corredores de ese tiempo era el pico torcido. Una carrera a pico torcido quería decir que el caballo que por cualquier razón no se presentara en el carril o no estuviera en condiciones, perdía la carrera y no podía ni posponerse, ni cambiar de caballo, ni deshacerse antes del día señalado, incluso si llovía o relampagueaba. Sin importar la razón, el caballo que no se presentara en el carril listo para correr, perdía. El otro simplemente debía pasearse a la hora indicada y en algunos casos hasta corría, para que la gente viera que él sí estaba en condiciones de correr. Otro aspecto importante era elegir el lado derecho del carril, ya que en ese lado el corredor lleva la vara. Esta posición se jugaba en un volado, o a veces se daba como ventaja, ya que en esa época sí era importante, porque el que corría por la izquierda tenía prohibido varear con la mano derecha. Eso era motivo de perder automáticamente. Se consideraba como ventaja, ya que es más difícil mover la vara con la mano izquierda y controlar al caballo con la mano derecha. A veces se abrían en el transcurso de la carrera y se salían del carril, metiéndose al terreno del contrincante o atropellando a la gente. La vara que se usaba era natural de alguna planta o árbol resistente. Los corredores se arreglaban entre 50 o 55 kilos mínimos, y si les hacía falta peso, debían cargar un morral de piedras o de lo que fuera hasta dar el peso. También podían arreglarse que ambos corredores fueran barbados, es decir, que ambos fueran adultos, ya que era muy común montar niños para alivianar el peso. Aquí también surgía la ventaja de lomo libre, o sea que no importaba quién lo montara. Por lo general, las carreras eran a 300 varas, que era la distancia óptima para los caballos criollos que se corrían en esos tiempos. El caballo se corría sin silla, únicamente con su freno y su faja, que era de ixtle con hebilla de algodón, o a veces hasta el mismo cabresto del caballo se amarraba para que no se cayera el jinete. Este se colocaba piedras en las bolsas del pantalón para atorar la faja. Para las carreras se preparaban muy bien los caballos galopándolos a diario, y los buenos pastores tenían sus mañas y creencias. Algunos les daban leche y huevos en la comida junto con piloncillo, otros los cerraban ese mismo día, entre otras cosas. Algunos más mañosos dejaban enflacar los caballos manteniendo una buena condición corporal, y los dejaban dormir al aire libre para que se pusieran peludos. Así los presentaban todos mugrosos como caballos de trabajo, cargados de leña, carbón o elotes, para así hacerlos desconocidos, esperando a algún iluso que cayera en su trampa y los retara. Había corredores que iban de feria en feria comprando y vendiendo caballos. Los medían antes de venderlos para prevenirse, y ya después
volvían con un caballo mejor a ganarle al mismo caballo. También cambiaban al ganador por el perdedor y pedían un ribete, para luego volver y ganar, pero ahora con el caballo que había perdido en la primera, porque ya los tenían medidos y estaban mejor entrenados. Hacían días de camino cabresteando las bestias para llevarlas a correr, y a veces los entrenaban por las mañanas ahí en el mismo camino en algún parejo que se encontraban. Hay registros de caballos parejeros desde 1885, como el que robó Lino Rodarte, y más tarde en 1902, cuando corrió el As de Oros y el Mojino, o el Corrido de los Pérez ya en 1911. Toda esta información fue obtenida del canal Charros Cultura Historia, al cual puedes visitar si tienes ganas de conocer más a fondo historias de antes como esta. Si te gustan nuestros videos y te interesan todos los temas relacionados al mundo de los caballos, te invitamos a que te unas a nuestra gran comunidad caballar, que actualmente es integrada por más de 90,000 aficionados de los caballos que nos ven de todas partes del mundo. Lo único que tienes que hacer para unirte es suscribirte gratuitamente a nuestro canal y no perderte nuestros videos. Si quieres conocer todas las razas de caballos del mundo o te interesa conocer más en específico de alguna, te invitamos a que visites los videos de nuestro canal. Aquí tenemos más de 190 videos hablando de todas las razas de caballos del mundo. Pero si después de buscar no encuentras el video de la raza que a ti te interese, puedes dejarnos un comentario aquí y lo tomaremos en cuenta para muy pronto hacerle uno. Recuerda que si tienes algo más que aportar al tema, puedes hacerlo en los comentarios de este video. Y si tienes alguna pregunta también la puedes dejar aquí. Nosotros o algún integrante de la comunidad te responderá con todo gusto y lo más pronto posible. Si te gustó el video, déjanos un like para darnos cuenta. Del Cerro soy, conocimiento y entretenimiento.